El canciller automáticamente llega Bruno Rodríguez Parrilla y entonces se forma un trabajo defensivo por parte de Cuba en las Naciones Unidas, que es justamente cuando Roberto Robaina tiene el encuentro con la que en aquel entonces era secretaria de Estado cuando estaba Clinton en poder. Madeleine Albright, en las Naciones Unidas. Entonces se forma el litis, el careo, incluso hay insultos, hay malas palabras, y entonces yo digo, evidentemente que la cosa es en grande. ¿Qué sucede? Que me dice Pepe, tiene que irte para la casa del embajador. Otra vez se tiene que ir para la casa. Me dice Pepe, tienes que irte para la casa del embajador, porque la casa del embajador, a como dé lugar, hay que custodiarla. Vamos un momentico, le voy a detener para preguntarle su intuición. Por lo que usted me está diciendo, podemos entonces inferir que ya los cubanos sabían la noche antes que esas avionetas iban a ser derribadas. María Elvira, eso que no le quepa la menor duda al exilio, y que no le quepa la menor duda a la humanidad. Fue una acción preconcebida. Entonces, fue un acto de terrorismo. Lo que usted me está diciendo es que la misión cubana, y escuchen esto que es muy importante, y sin duda esto va a tener repercusiones legales, y sin duda que el señor Basulto nos está escuchando y puede utilizar esto como información. Usted lo que me está diciendo es que usted estaba presente cuando, horas antes de haber sido derribadas las avionetas, ya la misión cubana en Nueva York lo sabía, que algo grande iba a pasar. Bueno, esto infiere que tiene que haberlo sabido, porque de no haberlo sabido, no me mandaba a reforzar a la casa del embajador, no se montaba un operativo de esa naturaleza como nunca antes se había montado en Nueva York. Después, estando yo en el exilio, yo me di cuenta que el operativo, ya yo estando acá en el exilio, y como se dice en el argot popular, amarré los cabos y dije, evidentemente, que el operativo era para darle protección a la gente que había penetrado el grupo de hermanos Rescate. Y entonces... Roque. A Roque. El que se casó con Ana Margarita Martínez. Y entonces no cabe la menor duda de que ellos le dieron esa cobertura. O sea, que los agentes estaban en función de darle cobertura. Cuando llega Robaina, como usted me dice, que tiene que enfrentar la comunidad internacional en la sede de las Naciones Unidas y enfrentarse a la canciller, a Madeleine Albright, en aquel momento del gobierno de Clinton, usted me dice que después, cuando Robaina regresa nuevamente a la misión diplomática, hacen un brindis. Hace un brindis Robaina y una celebración por el buen trabajo que hacen los pilotos en haber derribado esas avionetas, ¿es correcto? Cuénteme eso. Sí, es cierto. Incluso, María Elvira, hay un dato curioso. Cuando llega Robaina, automáticamente lo que nunca había pasado sucedió. Mandan un funcionario que vino de Cuba, lo mandan para la casa del embajador. Y la misión que él tenía era como oficial de información y análisis, ir recopilando información en torno a todo lo que se había desencadenado, y entonces esa información constantemente, cada 3 horas había que enviársela a Fidel Castro. O sea, él elaboraba los partes, los reportes, pero se le daba a los oficiales de cifra, o sea, a las personas que se encargan de ematir los mensajes, y constantemente, que era el mayor Palmier, constantemente estaba Palmer. El mayor Palmer es el que tenía que relatarle a La Habana lo que estaba ocurriendo, y cifradamente. Ok, pero entonces, ¿cuándo es que es la celebración de Robaina, que usted está presente y tiene unas palabras con él? Por favor, compártalo con el público. Pasa toda esa historia, transcurren varios días, y cuando transcurren varios días, un día antes de Roberto Robaina ir hacia Cuba, nos citan a todos los funcionarios de la embajada y nos dicen que teníamos que presentarnos a las 2 de la tarde, que el ministro quería reunirse con nosotros, que deseaba tener un contacto con nosotros, que quería compartir, quería amenizar con nosotros. Todos compartimos, todos fuimos. ¿Qué sucede? Empiezan prepararon croquetas, prepararon algunos bocaditos, se compraron ridículamente cerveza Budweiser, o sea que si hubiese sido Heineken, hubiese sido Corona, valía la pena. Entonces, sí, empiezan a tomar, y cuando la gente empieza a tomar, él empieza a dar una arenga, porque la arenga que empieza a decir, dice... En 1995, el 26 de julio de 1995, el periódico Granma Internacional hizo una declaración donde decía que nuestro país
realmente se atribuye todo el derecho de defender su integridad, defender su soberanía. Y, o sea, haciendo un recuento que en 20 ocasiones se habían violado el espacio aéreo de Cuba. Claro, justificando la acción. Que alrededor de 30 avionetas habían volado en Cuba, que en varios itinerarios habían tirado panfletos sobre el territorio nacional. Todo el mundo se miró, o sea, todo el mundo como que se miró sorprendido porque diciendo, nosotros no hemos visto aquí las noticias, o sea, no se ha dicho nada de noticias. ¿Qué sucede? Yo conozco a Roberto Robaina de años, o sea, de que inclusive de mucho antes de él haber sido el primer secretario de la Juventud. Cuando era maestro de matemáticas. Cuando era maestro de matemáticas, después cuando era dirigente de la Juventud del municipio de Plaza. Lo conozco porque tuve la desdicha o la desgracia de haber sido condecorado con los mayores galardones que confiere el Buró Nacional de la Juventud, la Orden al Mérito Pedro Soto Alba de 3er grado, 2º grado, 1er grado, y después haber sido condecorado en Cuba, haber salido en primera plana en Juventud Rebelde con la Orden al Mérito Julio Antonio Mella. ¿Qué sucede? Que Robaina me dice, pero Miguelito, ¿cuál es tu problema? Tú que no tienes una cerveza que estamos brindando porque... dice, brindemos por nuestro éxito, brindemos por nuestra victoria, una victoria más contra el imperialismo norteamericano. Y yo le digo, yo no tomo, yo tengo que coger una cerveza para brindar por las muertes. Entonces como que se insulta, ¿no? Espérese, usted le dice esto a Robaina en el medio de la recepción, con los otros 60 o 70 compañeros de la inteligencia y diplomática. En el colectivo todo el mundo, digo, en primera que silencio sepulcral, me imagino, en ese momento. Evidentemente, ¿no? Todo el mundo me miró, todo el mundo como que se asustó y digo, yo no tomo y tengo que realmente brindar. ¿Por qué? Por muerte de cubanos, por derribo de avionetas. ¿Y qué le contesta Robaina? Robaina... Pero bueno, contesta después de la pausa. ¿Qué es lo que le contesta Robaina cuando usted se atreve a esa insolencia? Pero antes... Yo abracé la causa de la libertad y yo soy enemigo del oficial de inteligencia. ¿Quiénes son? Es oficial de inteligencia, el Fiñe, el niño, porque era el más joven de todos los oficiales de inteligencia, era recién graduado como oficial de inteligencia. ¿Y está usted? Ahí es una fiesta que se realiza en la embajada, en el salón de protocolo. La que está a la izquierda es la esposa de Juan Carlos del Rosario, el oficial de inteligencia que atendía a la Fundación Cubana Americana. Que atendía, Juan Carlos del Rosario era el oficial que atendía... el capitán Juan Carlos Rosario atendía la Fundación Cubana Americana, atendía Alfa 66, el grupo Comando F4, o sea, esa era la proyección de él. ¿Y la otra señora? La otra señora es la esposa de Luisito. ¿Paró en contra del Piño? Luis, se llama Luis. ¿Y el apellido se recuerda? Yo lo tengo anotado en la casa, pero bueno, nosotros le decíamos Luisito, incluso hasta Fidel después lo criticó, porque Fidel le dijo que era mal tirador. Fidel le dijo, eres mal tirador, eres malo tirando. O fue que tiraste mal o que te acobardaste. Así mismo le dijo Fidel. ¿Y qué le contestó él? Porque claro, no pudo ultimar la vida. ¿Qué le va a contestar? Imagínate, un instrumento del sistema. A la izquierda, el que tiene la camisa blanca, es Antonio Herrera, capitán, era el jefe de la escolta Roberto Veiga, cuando Veiga era jefe de la CTC en Cuba, o sea, secretario general de la CTC. En el medio, alguien que era mi gran amigo, los dos éramos grandes amigos, o sea, los dos que están ahí. Le decíamos el Flaco, tuvimos ese mismo día competencia. También de inteligencia. ¿Y dónde está ahora el Flaco? El Flaco, trabajamos juntos en la escolta Fidel. Posteriormente yo pasé para María Elvira, el que está con la camisa azul es Saúl. Saúl es oficial de inteligencia. En 1995 fue declarado persona no grata por el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque fue justamente el que en agosto de 1995, cuando los diplomáticos cubanos tuvieron la reyerta con la policía, que intervino la policía. Levantada Aldama es correo diplomático, el que está atrás es Carbonell.